Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Qué semana más interesante esta que hemos vivido, todo el entorno de los cambios que se han registrado en el país, el incendio en el malecón de un tanquero de combustible en un choque con una jipeta, 2 personas fallecidas. Muchas informaciones, entre otras cosas, las situaciones que están deviniendo de cara a la escogencia de los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, y también esta situación que está ocurriendo en la Falcon Bridge, que un tribunal ha ordenado la cancelación del contrato después de casi 60 años de operaciones. ¿Hacia dónde irá la Falcon Bridge? ¿Qué va a pasar finalmente? ¿Qué va a pasar finalmente? Y la cereza del bizcocho, del helado de esta semana, ha sido el discurso de salida del ex jefe de la policía, Cruz Cruz, con sus planteamientos directos sobre lo interno de la policía. Mi columna de esta semana en el Listín Diario, donde hablo sobre los temas de la grosera acción de agentes cubanos contra los atletas que estaban aquí en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Estos y otros temas después de la pausa. República Dominicana crecería 4% en 2026, casi el doble del promedio proyectado para América Latina y el Caribe, que sería de 2,2% según la CEPAL. El organismo redujo en 1/10 su previsión para la región y advirtió que aunque se mantendrían los avances en estabilidad macroeconómica, el crecimiento seguirá siendo moderado e insuficiente para cerrar las brechas de desarrollo. La CEPAL estima que la región acumulará 5 años consecutivos con un crecimiento promedio cercano al 2,3%. El Ministerio de Educación, MINER, pondrá en funcionamiento una plataforma digital que permitirá evaluar riesgos y reportar en tiempo real daños en más de 7,000 escuelas públicas del país. La herramienta, desarrollada con el apoyo de UNICEF y financiamiento de la Unión Europea, busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema educativo ante desastres naturales. La plataforma analiza riesgos, reporta daños e identifica la vulnerabilidad de los centros y registra de manera georreferenciada los daños causados por huracanes, inundaciones y terremotos, facilitando la priorización de intervenciones y la recuperación de los servicios educativos. El presidente Luis Abinader encabezará este sábado varias inauguraciones de obras de infraestructura vial, deportiva, educativa y ambiental en las provincias Independencia y Barahona. La agenda comenzará en Boca de Cachón, donde inaugurará un puente y entregará calles en la sección Tierra Nueva, antes de trasladarse a Jimaní para inaugurar el techado de la escuela Leonor Nova. Además, en Barahona, Abinader inaugurará la carretera Cabral Polo, el remozamiento del edificio regional de medio ambiente y la primera etapa del Centro Tecnológico Hotel Escuela Guarocuya, como parte de una jornada de obras destinadas a mejorar los servicios y la infraestructura de la región sur. La oficina del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusó este viernes al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de ser un dictador antisemita y lanzó una dura advertencia contra el mandatario. En un mensaje publicado en la red social X, la oficina señaló a Erdogan por sus políticas hacia los kurdos, su respaldo a Hamas, la situación en Chipre y el encarcelamiento de periodistas y opositores políticos. Asimismo, Israel acusó al presidente turco de intentar extender su confrontación con el país hacia Siria y advirtió que no lo permitirá.
La administración de Donald Trump ha intensificado la presión sobre Irán mediante acciones militares, económicas y diplomáticas, con el objetivo de aislar a Teherán y limitar sus recursos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció nuevas sanciones que Washington considera las más severas de su historia y advirtió sobre consecuencias para quienes respalden a Irán. La estrategia también contempla sanciones secundarias contra empresas y países que mantengan negocios con Teherán, incluso socios de Estados Unidos. Washington busca así cerrar las vías que permiten a Irán vender petróleo, obtener divisas y sostener su economía. El brote de ébola que afecta el este de la República Democrática del Congo ha causado 2.516 muertes y 5.290 casos confirmados, según el último boletín del gobierno con datos hasta el 19 de agosto. La tasa de letalidad alcanza el 47,6%, convirtiendo este brote en el segundo más mortífero y con mayor número de contagios registrados en la historia. Actualmente, 837 pacientes permanecen aislados u hospitalizados, mientras 1.152 personas se han recuperado. El rastreo de contactos alcanza el 82,9%. El suicidio del presidente Antonio Guzmán. Los entretelones de la crisis político-electoral de 1994. La personalidad y relaciones de la prensa con el liderazgo político, con los poderes fácticos, los militares, el imperio, la iglesia, el empresariado, la sociedad civil, son episodios, documentos y relatos vividos presentados en el libro Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia, la más reciente obra del periodista Rudy L. González. Está disponible en Centro Cuesta Libro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Miren, el ex jefe de la policía, Cruz, en el acto de juramentación del nuevo jefe que le sustituye, tomó la palabra. E inicialmente, cuando le dio las manos para despedirse, felicitar al nuevo jefe de la policía en presencia de la ministra de Interior, Farideh Raful, quien fue al acto en la jefatura, en la oficina del jefe de la policía, para poner en posesión al nuevo jefe. Cuando le dio las manos, habló muy directamente, usando una frase: no dejen de luchar por lo correcto, aunque esto les cueste el cargo. Esa declaración que dio no fue una declaración emotiva, ni mucho menos, fue pensada y además fue escrita, porque después que ya tomó posesión el nuevo jefe mismo, él se permitió tomar una tablet y leer unas palabras con la ministra, frente a la ministra Farideh Raful, la plana mayor de la policía que estaba en el acto ahí, en la oficina del jefe de la policía, y el nuevo jefe de la policía. Y ese discurso, que habló mucho sobre la integridad, que habló mucho sobre la honestidad, que habló mucho sobre la rectitud, que habló mucho sobre lo de hacer lo correcto aunque le cueste el cargo, ha provocado muchas reacciones y un avispero de muchos comentarios sobre lo interno de la policía. Esto fue lo que dijo el jefe de la policía. Hoy nos corresponde dirigirnos a ustedes en un momento que sin lugar a dudas está cargado de emociones y de profundas reflexiones. 6 meses pueden parecer poco tiempo, pero cuando se trabaja con entrega, disciplina y sentido de responsabilidad, cada día representa una oportunidad para servir, corregir, avanzar y dejar una huella positiva. Una institución policial fuerte no se construye únicamente con recursos, con tecnología, con vehículos, con equipos o nuevas estructuras.
se construye fundamentalmente con hombres y mujeres de principios, con servidores públicos que entiendan que el uniforme representa autoridad, pero también representa responsabilidad, honor y confianza. Sé que durante estos 6 meses enfrentamos desafíos, defendimos siempre los intereses de nuestros policías, tomamos decisiones difíciles y seguramente también cometimos innumerables errores. A nuestros policías quiero decirles algo especialmente importante. Nunca permitan que nadie les haga creer que actuar correctamente es una debilidad o un error. Sean fuertes, preservando sus principios éticos y morales. No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. No importa quién ocupe la dirección general de la policía mañana. Lo verdaderamente importante es que la institución continúe avanzando, que los buenos policías tengan oportunidades para crecer, que quienes honran el uniforme sean reconocidos y quienes se aparten de la ley sepan que la institución no puede tolerar conductas que lesionen la credibilidad. A los directores, comandantes, oficiales y miembros de todos los niveles del mando, les exhortamos a continuar trabajando con firmeza, pero también con humanidad. Y al pueblo dominicano, gracias por la confianza. La seguridad ciudadana no es un favor que hacemos, es un deber. Hoy entrego esta responsabilidad con la frente en alto y con la satisfacción de haber intentado servir con honestidad, disciplina y transparencia. Si algo quisiera que quedara como legado de mi breve paso por esta responsabilidad, no sería un hombre, una posición ni una obra material. Quisiera que quedara una convicción que la Policía Nacional, la integridad no es un discurso, es una forma de servir. Que cada miembro de nuestra institución recuerde siempre que el uniforme se lleva sobre el cuerpo, pero el honor se lleva en el corazón. Esto que dijo el ex jefe de la policía, Cruz, obedece a algo que la gente conoce, que la gente sabe, de lo que la gente habla, de lo que no hay una prueba tangible, pero sí evidencias claras de que es una realidad. La policía internamente tiene sus códigos e internamente tiene sus grupos e internamente tiene sus tendencias. Y no es un secreto que cuando le quieren echar un jabón al sancocho de una jefatura, le tiran un muerto en los pies, como se dice popularmente. El caso de la muerte de este jovencito se llama Darling, ¿cómo se llama? Darling Mercado, el que fue muerto por un agente policial cuando fue a reclamar que porque le están quitando el motor a su amigo, que ese motor es de él, que se lo prestó, y el policía le mete un tiro en el pecho, y cae en una cosa horrible, estremeció a la gente. Acciones como esta lo ven a lo interno de la policía como parte de las zancadillas para minar una jefatura. 6 meses duró este jefe de la policía, Cruz, que a decir de todo el que le conoce, es un hombre serio, honesto, duro, antisocial, que ni se ríe ni chechea, y que parece que puso inmediatamente algunos controles de las cosas que habitualmente ocurren dentro de la institución, dentro de la policía. Y eso cayó mal porque estaba rompiendo esquemas tradicionales que tienen que ver con manejo de dinero, con manejo de poder, con manejo de influencias, y afectó esos sectores porque no solamente llega al jefe, sino que también bordonea abajo, como se dice. Y esto le habría costado el puesto, y le habían puesto ya
le habían tirado sus muertos en los pies. Más de 100 personas murieron en los 6 meses del jefe de la policía en intercambios de disparos. Yo siempre he dicho aquí que yo no entiendo por qué los intercambios de disparos no son registrados con una investigación de asuntos internos o de quien sea, y se hace un informe de cómo ocurrió el episodio y si realmente el uso de la fuerza era necesario y se actuó dentro de lo que requería para la situación en que una persona resultó muerta. Aquí el que mataron en un intercambio de disparos, ahí pasó el evento, ahí se quedó. Nadie investiga, nadie ve, salvo que se arma un escándalo, como en el caso de ese de Darwin Mercado, se armó un escándalo tal, porque estaba un video que fueron arrestados los policías que participaron en la acción y el policía que disparó, y hay que ver qué sucede, hasta dónde llega eso. Pues de lo contrario, murió un intercambio de disparos, un parte policial sobre eso y punto. Y ahí pasó el evento. Hasta donde uno sepa, por lo menos, no se publica ningún informe sobre esta situación. Este jefe de la policía, entonces, que entra nuevo, viene con ese reto de lo que pasó ahí. El tema está en que la policía está embarcada con la figura del presidente de la República, comprometido directamente con reuniones cotidianas todos los lunes en la mañana, con la plana mayor de la policía, la Procuradora General de la República, fiscales y dirigentes de otros lugares relacionados con la lucha contra el crimen y el delito. Este proceso es palpable que ha logrado avances importantes en la estructura de la policía, pero no ha resuelto la búsqueda de ese cambio que se está procurando en la policía. O sea, esa imagen nueva de la policía no se ha logrado. Es largo, 6 años desde que arrancó el presidente Luis Abinader, lleva esta acción cotidianamente con apoyo incluso de unos comisionados extranjeros que vienen a aportar experiencias. El anterior parece que resultó en medio fiasco, el señor Vila, pero bueno. El tema es que la policía está embarcada en eso, en cambiar su imagen, cambiar sus formas, cambiar sus métodos, ganarse el respeto de la gente, respetar a la gente, que el policía sea visto como un auxiliar y una garantía de la seguridad y del orden ciudadano, no que infunda temor, no que se irrespete, pero se le tema, porque se le teme y entonces más temor que respeto. Es un proceso, pero cuando ocurren cosas como las que deja implícitamente dicha el ex jefe de la policía, Cruz, en estas palabras, de que está diciendo prácticamente que lo que hay aquí adentro sigue siendo una podredumbre y sigue siendo una situación que rompe con los esquemas de la honestidad, la transparencia, el rigor del cumplimiento del deber frente a otras situaciones. Es un cubo de aquello que le echa a esta lucha en la Policía Nacional y pone en manos del nuevo jefe de la policía mostrar que las cosas han cambiado y que van cambiando y no que se pueda acomodar a ese pasado o a ese presente pasado inmediato que mencionaba el jefe de la policía, Cruz, en su discurso. Ya veremos. Miren, hace una treintena, ¿qué treintena? 6 décadas prácticamente que la Falcon Bridge comenzó sus operaciones en las lomas de Bonao, con la extracción de ferroníquel. Y desde entonces eso ha sido una operación que ha navegado
entre problemas y presiones de los ecologistas, presiones de la gente del pueblo, presiones de todo género. Se ha impedido en momentos determinados explotar áreas de yacimiento, ha habido problemas de accionaria. El Estado tiene un 9% de las acciones de Falconbridge, accionaria con la venta a otros inversionistas extranjeros, de operaciones que han dificultado las operaciones de extracción de mineral, de paralizaciones, demandas laborales. Todo esto ha pasado a lo largo de todos estos años, pero quizás la crisis más seria se presenta ahora, cuando luego de baja en los precios del ferroníquel y los problemas que ha tenido la minera, ya ha pasado por varias manos de compañías. Los últimos eran unos polacos o gente de unos griegos, algo así era. Pero no han podido resolver el tema mientras los ecologistas han logrado que los gobiernos pongan trabas e impedimentos a la explotación de los yacimientos de ferroníquel y de otros minerales que hay en esas lomas de Bonao que han sido explotadas por tanto tiempo. Mientras tanto, los efectos de la paralización y los problemas que hay en la Falconbridge inciden negativamente en el desarrollo del pueblo de Bonao, que por muchos años ha sustentado parte de su economía, de su movimiento comercial y económico en la explotación y los trabajos de las minas de la Falconbridge, porque gran parte de sus trabajadores viven en Bonao, porque ganan el sustento de Bonao, porque hacen negocios por el movimiento de la economía que produce esa industria, esa fábrica de extracción de minerales, y que tiene una empleomanía, o tenía una empleomanía de mil y tantos de personas que inciden de una forma u otra en esa población. La decisión del Tribunal Superior Administrativo de cancelar el contrato de explotación de la Falconbridge pone la situación en otra dimensión ahora, que si va a apelarse a los tribunales, que no. Mientras tanto, desde el año pasado están paralizadas las operaciones y todo parece indicar que esto es el fin definitivo de Falconbridge. Ganaron los ecologistas, que pretenden que no se toque la tierra. Nos quedaremos con la riqueza que producen esos minerales detectados y explotados, y muchos todavía por explotar en las partes de las montañas donde opera Falconbridge, y seguirá incidiendo en el pueblo de Bonao, en las arcas nacionales, con lo que esto produce por impuestos y por lo que el movimiento de la economía aporta al desarrollo de esas regiones. Todavía, mientras ocurren cosas como estas, estamos pensando si es necesario una real ley minera en República Dominicana que ponga en el contexto definitivamente qué hacemos. No explotamos ninguno de los recursos minerales, dejamos que este país sea un paraíso natural, de la naturaleza, de árboles, de plantas, de ríos, de todo, y no explotamos nada. Explotamos de una forma racional, obligando a la restauración y logrando sacar los millones de dólares que producen esas explotaciones de minerales, o dejamos
que se explote y se destruya la tierra. Hay muchas alternativas, pero tenemos que tomar una decisión de qué pretendemos con la explotación minera en República Dominicana. Lo de San Juan de la Maguana fue una vergüenza. Después que se dieron las concesiones de exploración, se dieron las concesiones para comenzar la explotación, un grupo de políticos haciéndose los graciosos en época electoral, y además de eso, se dice que mucha gente buscando otras cosas lograron que el Estado echara para atrás y prohibiera la explotación de esas minas de oro de San Juan de la Maguana, por la cual compañías invirtieron millones de dólares en exploración para determinar que había razón de explotación de un negocio en esa zona. Y así ha pasado en muchos casos. Así ha pasado en muchos casos. ¿Pasará lo mismo? Yo no sé. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la dedico a conversar sobre el tema de la grosera acción de los agentes de inteligencia y de seguridad del gobierno cubano frente a atletas que vinieron de Cuba a competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, algunos de los cuales tenía alguna pretensión de desertar y huir del régimen de opresión de Cuba. Inaceptable. Mi columna de esta semana en el Listín Diario la comparto con ustedes a continuación. El gobierno dominicano ha dado una demostración de su control de la seguridad interna al frenar y disponer consecuencias sin vacilación a las pretensiones de los agentes cubanos que acosaron, persiguieron y hasta habrían intentado secuestrar a atletas de Cuba que vinieron al país a participar en buena lid y cargados de entusiasmo en el Festival Deportivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Los agentes cubanos violentaron la soberanía y la acogida que les ha dado la República Dominicana, pretendiendo impedir a la mala, violencia incluida, cualquier decisión de cara a sus expectativas de futuro, decidiera cualquiera de esos jóvenes atletas. Creo que el gobierno debió dar alguna información sobre el motivo de la expulsión del país de un grupo de esos agentes de inteligencia, amparados en documentos diplomáticos del gobierno cubano. El gobierno dominicano fue tan decente que no citó en el documento de prensa sobre la expulsión la peligrosa grosería en que habrían incurrido los agentes cubanos en suelo dominicano, y se limitó a informar la expulsión indicando que el gobierno dominicano solicitó formalmente a la Embajada de Cuba en el país el retiro de 9 miembros de su misión diplomática y sus familiares, concediendo un plazo de 7 días para tales fines. La dictadura cubana reaccionó con la prepotencia con que acostumbra, aunque fue sorprendido infraganti, acusando al Estado dominicano de ceder a los mandatos del imperio. La democracia dominicana dio cátedra de prudencia, de buena vecindad, pero con la firmeza de un Estado que se respeta y que no puede aceptar ni va a dejar pasar una acción inaceptable, al puro estilo de los gángsters y o de los espías de la Guerra Fría. El suicidio del presidente Antonio Guzmán, los entretelones de la crisis político-electoral de 1994, la personalidad y relaciones de la prensa con el liderazgo político, con los poderes fácticos, los militares, el imperio, la iglesia, el empresariado, la sociedad civil, son episodios, documentos y relatos vividos presentados en el libro Prensa versus Poder, de Bosch a Abinader, 60 años de democracia, la más reciente obra del periodista Rudy L. González. Está disponible en Centro Cuesta Libro. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, el tema obligado de la semana, conversar sobre los temas internacionales. ¿Con quién mejor que con Julián Roa,
un analista y además un estudioso del comportamiento de la política internacional. Y hay varios temas, como de costumbre. ¿No es así, don Julián? Así es, don Rudy. Sí es. A mí me gustaría comenzar por el final. Buenas noches primero. Buenas noches primero. Es que el comportamiento de la educación, gracias a Dios que tengo una persona mayor como usted que me corrige. Gracias. Esto es un tema de amigos. No se lo crea. Pero me gustaría comenzar por el final y el tema obligado será principalmente lo que está pasando en Medio Oriente, porque signa todo lo que está pasando prácticamente en el mundo económico y en la atención de las situaciones geopolíticas. Pero me gustaría conocer su opinión sobre este tema de las relaciones República Dominicana-Cuba a propósito de esta situación que se dio de la expulsión de 9 diplomáticos de República Dominicana. Cuba dice que son 10. República Dominicana dice que son 9. Yo no sé cuántos recibieron ellos allá, pues hay que saber que la República Dominicana dice que mandó 9. Sí, porque hay uno como que está en el aire. ¿Quién será? Bueno. ¿Qué significado tiene esto para un estado de relaciones? De unas relaciones, yo no diría sui generis, pero sí especial por la situación de Cuba en este concierto de la región. Mire, las relaciones de Cuba con la República Dominicana son centenarias, hay que decirlo. Cuba fue la última de las islas en independizarse, de las islas hispanoparlantes en independizarse de España, hay que decirlo. De hecho, la independencia cubana de 1903. Pero hemos tenido relaciones... Más de 50 años después de la dominicana. De la dominicana. Sí. Han sido relaciones armoniosas desde el periodo precolombino. Se dice que el cacique Atuey cruzó desde aquí a Cuba y esas cosas. Y muchas familias se radicaron en República Dominicana que venían de España desde Cuba. No, y muchas familias dominicanas, sobre todo con la ocupación haitiana de 1822, terminaron en lo que ellos le llamaban Puerto Príncipe, que hoy se llama Santiago de Cuba. Santiago de Cuba. Terminaban allá. Las relaciones dominicanas y cubanas siempre han sido armoniosas. Y por supuesto en el periodo democrático, en la segunda mitad del siglo XX, Cuba fue un gran apoyo nuestro contra la dictadura de Trujillo. Un gran exilio de dominicano estuvo en La Habana. De hecho... Y de allá salieron las expediciones. De hecho, el primer partido dominicano que se funda en la historia de la República Dominicana se funda en La Habana, en 1939, que es el Partido Revolucionario Dominicano. Claro. Anterior al PRD usted tenía agrupaciones, sí. Los que seguían a Báez, los que seguían a Luperón, los que seguían a diferentes caudillos, pero partido con estructura partidaria, el primero en la historia dominicana es el PRD, que fíjese, se llama más o menos igual al de José Martí. Martí fundó el Partido Comunista Cubano y Juan Bosch y un grupo formaron el Partido Revolucionario Dominicano. Perdón, Martí es el Partido Revolucionario Cubano. Y Bosch funda el Partido Revolucionario Dominicano. Las relaciones han sido sumamente armoniosas, inclusive con la dictadura de Trujillo y luego con la Revolución Cubana, hay que decirlo. Yo recuerdo el último periodo del doctor Balaguer, que aún en contra de los Estados Unidos nosotros fuimos un gran soporte económico para Cuba. Y teníamos relaciones comerciales. Teníamos una de intereses de República Dominicana en Cuba. En aquel periodo especial en el cual Cuba se vio abandonada por la Unión Soviética en términos de suministro, nosotros jugamos un gran papel con el propio gobierno del doctor Balaguer. Ya con Leonel Fernández se establecieron relaciones formales en el 98. Siempre ha sido sobre la base de respeto mutuo. Cuba tiene una revolución cubana que definitivamente tiene que hacer cambios. Yo lo he dicho en este, sí, eso es evidente, en este programa. Claro. No es posible seguir con una revolución que definitivamente tuvo sus éxitos, nadie puede negarlo, pero también ha tenido sus fracasos. No, ya es insostenible. Y ya en el tiempo es insostenible. Totalmente. Sí. Este incidente que sucedió esta semana pasada, en el cual el Estado dominicano decidió pedirle al Estado cubano que le retirara, dice el gobierno dominicano que 9
diplomáticos. Con sus familias. Con sus familias. Dice el gobierno cubano que 10. Usted dice que no sabe dónde quedó el número 10. No, porque hay uno Bueno, que está como en el aire. yo personalmente, no es la primera vez y eso sucede, o por lo menos extraoficialmente, a partir de algunos deportistas cubanos quedarse en el país, pedir asilo político. Lo cual ha sido una... No ha sido la primera vez. Ni aquí ni en otros sitios. Ni en otros sitios. Creo que el manejo fue un manejo un poco indelicado, podría decir. Se pudo haber resuelto de otra manera. Cuba no está en condiciones de... Esto para Cuba es una tragedia, un rompimiento con la República. No se ha roto, pero se han afectado las relaciones. Claro que sí. Siempre el Estado cubano ha tenido una de las excusas es que, extraoficialmente por supuesto, que parte de los expulsados formaban parte del Ministerio del Interior cubano. Pero eso no es una noticia de otro mundo. Sí. Nosotros tuvimos grandes amigos cubanos que eran miembros del MININ. Sí. El propio, no sé si usted recuerda a Omar Córdoba. Un amigo mío. ¿Cómo se llamaba? Muy simpático. Y el propio a Domingo Alegre. Sí. El propio Eusebio Leal. Sí. Usted en una dictadura no sale de la dictadura si no está totalmente identificado con los roles de esa dictadura. Claro. Creo que el Estado dominicano pudo haberlos expulsado, haber pedido el retiro sin haber hecho la publicación. Creo que fue un error. Yo hubiera preferido esperar la respuesta de Cuba, que iba a actuar como actuó, muy gradamente, y quizá el Estado dominicano hubiera dicho que por razones de seguridad no daba las explicaciones del lugar. Los rumores son que así la parte de ese personal asedió, coactó, amenazó, aparte de los que se habían exiliado, para que volvieran. Sí. Inclusive se planteó la idea de que pudieran volver a la embajada, quedarse en la embajada, en el recinto de la embajada hasta tanto salieran hacia Cuba. Sí. Pero eso se queda en el rumor, siempre va a quedarse en el rumor. Eso no hay un registro oficial porque no se ha dado una explicación oficial. Claro, eso se enmarca, por supuesto, dentro del ámbito regional en el cual se encuentra Cuba. Sí. Recuerde que nosotros hemos sido, sobre todo en el periodo de Trump, sumamente agresivos con la diplomacia y con la revolución cubana. Nosotros hemos tomado partido, de hecho, la cumbre de las Américas que se iba a celebrar en diciembre, ustedes recuerdan, 3 países nos invitaron. Era la cumbre de Bávaro. Sí. Nos invitó a Nicaragua, nos invitó a Venezuela y nos invitó a Cuba. ¿Cuál fue la consecuencia de aquel entonces? Bueno, que sencillamente algunos países dijeron, bueno, yo me retiro, yo me respeto, yo no voy. Y eso hizo, eso y otras razones, eso hizo abortar la cumbre de las Américas. Que después se reunieron en Mar-a-Lago y de ahí salió el famoso escudo de las Américas. Bueno, eso más que una cumbre, es una cumbre de colonias o algo parecido. No, era la misma reunión que se iba a dar en Santo Domingo, bueno, por así decirlo, con la misma... Yo recuerdo la frase del canciller de la Revolución Cubana, Raúl Roa, ¿recuerdan? Sí, claro. Cuando se refería a la Organización de Estados Americanos, hablaba de ¿cómo le llamaba él? Como la Asamblea de Colonias o algo así. Sí. Creo que debió manejarse mejor el tema. Y creo que República Dominicana, independientemente de lo que entienda que Cuba eso no es, debe manejarse más al margen de esa tirantez entre los Estados Unidos y Cuba. Podría ser un ente de amortiguador y no ser un ente de confrontación. Sí. Bueno, en este caso actuaba quizás el manejo de la información, pero la actuación, yo creo que era una actuación que tenía que tomar el gobierno dominicano. Bueno, usted está partiendo de que los rumores sean ciertos. Claro. No, de cara a lo que... Porque algo tuvo que haber pasado también. Porque eso es una cosa así, no es fortuita. Si tenía el nivel para tomar la decisión, es otra cosa, yo no sé. Lo que pasa es que cuando le da un carácter oficial, tiene que dar una explicación de por qué se lo está dando. Sí. Mientras lo manejen en bajo perfil, bueno, pues ya eso se queda en ese ámbito. A lo mejor la República Dominicana fue más diplomática y más consecuente de la cuenta y no decir, ustedes lo que están aquí interviniendo, y lo dejaron así. No sé si relacionar eso o si es coincidencia con la
renuncia del canciller Roberto Álvarez. No, eso no tiene nada que ver. Por eso digo que no sé si es relacionado, pero es una coincidencia. Una coincidencia, pero... Con ejemplos que de un modo u otro yo sé que no eran del agrado, o por lo menos intuyo, no eran del todo en la forma del agrado del canciller. Bueno. Aquella declaración que el decreto del cartel de los soles, que después terminó no siendo cartel, terminó un propio tribunal de Estados Unidos diciendo que no lo asimilaba dentro del indictment. A lo mejor no se llamaba así, pero vendían sus droguitas. Vamos a dejar eso ahí. Es un tema, sí, así es. Vamos a dejar eso ahí. Sí. Vamos a hablar de Irán y Estados Unidos. Pasaron los 60 días. Bueno, se cumplieron los 60 días. Pasarán más. No, porque se habló, se enmarcó en un plazo para comenzar ya, o sea, tener un acuerdo ya más o menos definitivo, más o menos establecido. Fue como una hoja de ruta, diría yo, para llegar a esos 60 días y tener más o menos un acuerdo de paz o un acuerdo de entendimiento sobre la situación y el papel de cada uno en esa región. Perdónenme el juicio personal, pero yo creo que Estados Unidos cronometró mal las acciones que iba a tomar. Lo explico. No resolver el caso de Hamas, el caso de Israel, el caso de la Franja de Gaza y haber entrado en Irán ha sido un error. En pocas palabras, lo que ha hecho Medio Oriente es que ha asimilado todo como si fuera un solo paquete. Entonces, si usted no me termina de resolver el caso de Gaza, no va a terminar de resolver el caso de el acuerdo de paz con Irán. Por ejemplo, pero es que el acuerdo de paz parece que son... Escúchame, pero el acuerdo de paz con Irán no puede ser posible con un Irán que dice que tiene que hacer desaparecer el Estado de Israel. Israel es un amigo, un socio y además un contenedor de la situación en esa zona. A lo que me refiero, o sea, ahí está ligado todo. Exactamente. Sí, ahí está todo ligado. Eso hizo actuar o por lo menos reactivar el Hezbollah, el partido, el grupo terrorista que se encuentra en el Líbano, la misma Franja de Gaza y por supuesto Irán y claro Yemen en sentido general. Sí, los hutíes. Pero es en la parte caliente, la parte de la guerra. Pero las negociaciones son, el ámbito diplomático es una guerra en otro nivel, hay que decirlo. Bueno, se está haciendo una OTAN ahora entre Arabia Saudita, Turquía que jamás va a desaparecer y por supuesto creo que Pakistán. Sí, Pakistán. Es una respuesta a lo que es la OTAN. Pero es una OTAN árabe eminentemente sunita. Sí. Si es una OTAN sunita, irá contra Irán también. Claro. Pero busca una cuota de este poder que de una manera u otra se fragmenta. De hecho, esta semana hubo una reunión en el Cairo donde se reunió parte de una comisión de Hamas con nada más y nada menos que representantes de los Estados Unidos, que Jared Kushner y Steve Witkoff son dos representantes de Trump para el caso de Medio Oriente. ¿Qué pide Hamas? Bueno, que Israel respete el cese al fuego. ¿Qué pide Israel? Que Hamas entregue las armas y sencillamente no participe en esta mesa de conciliación y de pacificación de la Franja de Gaza. Todo es un paquete. Y por supuesto que pide Turquía jugar un papel más preponderante en lo que pudiera ser las negociaciones en todo Medio Oriente. Es algo que no se ve mañana. Irán, mientras no tenga cierto tipo de garantía de los Estados Unidos, no va, además de que Estados Unidos lo que le pide es una rendición. Eso sencillamente no lo veo posible, honestamente. Sí, pero también, está Oman, que se me ha olvidado decirle. Oman ha estado coqueteando con Irán para ver en cierto modo cómo saca ventaja en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos ha amenazado como bombardear Oman. Pero sucede que Estados Unidos tiene 5 bases militares en Oman. No tiene que traer misiles en ningún otro lado. Es complicado. Pero si no hay deposición de actitudes de las partes, por supuesto, va a ser imposible que la beligerancia no estalle en cualquier momento. Situaciones de conflicto armado. Claro. Medio Oriente está jugando al tiempo, está jugando a noviembre. ¿Cómo le deteriora
la situación al Partido Republicano en los Estados Unidos lo más que pueda. Bueno, de hecho hay un tuit de Barack Obama que dice cuántas veces el presidente Trump ha dicho cosas que no ha cumplido ninguna. En 10 días termino la guerra con Irán. ¿Y si Destruyo sucede, Irán. y si sucede que no lo ha hecho. Y si sucede una de las dos cosas, cualquiera de las dos? ¿Cuál de las dos? Si el Partido Republicano gana las elecciones, Sí. se empodera más Trump. Sí. Si el Partido Republicano pierde las elecciones, Sí. se venga Trump. O sea, cualquiera de las dos cosas yo creo que puede ser que es una espada de Damocles. Así es. Digo, yo pienso así, a lo rápido. Pero para el que está en contra de los Estados Unidos o al que ha atacado a los Estados Unidos entiende que Trump de una manera u otra tiene que tener cierto tipo de control. Y no hay otra manera de hacerlo que no sea a través, y sobre todo el Senado de los Estados Unidos. Porque la Cámara de Representantes es más plural, es más complicado sacar una decisión ahí. Sí. Con el Senado es más cómodo. Todo No, va a además, la depender, influencia del Senado es la influencia del Senado. totalmente, claro. Todo va a depender cómo termine noviembre. ¿Y cómo va noviembre? Va en favor de los demócratas, innegablemente. Sí, porque han estado... No solamente por la baja popularidad de muchos republicanos, sino por la renuncia a volver a repetir de muchos republicanos, inclusive. Como Trump los presiona para decirle de que lo van a dejar en el momento más difícil. Te vas a tirar del barco cuando más te necesito. Significa que eso ha disminuido, además de que dentro de su propio MAGA, como él le llama, su movimiento ha tenido muchas decepciones. Tiene muchos cuestionamientos Claro, incluso. Pero también hay algo que está pasando en la parte de los demócratas que más que nunca, y de eso se está aprovechando la propaganda de los republicanos, hay muchas tendencias mucho más radicales hacia la izquierda, pero más radicales que lo que había antes en esta contienda. Eso es por la radicalización hacia la extrema derecha que tiene el Partido Republicano. Recuerde que Estados Unidos es un país multirracial, multiétnico, pero es un país con una configuración cultural inmensa. Entonces Estados Unidos tiene grupos islámicos, que son grupos de presión. Claro. Y tiene caucus negros que son grupos de presión. Igual que tiene judíos. Igual que tiene judíos, que en este caso son los que han salido más favorecidos. Pues esos grupos responden a esa política de Trump. Y el mecanismo más cercano para responder es a través de las urnas. Ahí usted tiene el caso del alcalde de Nueva York. Le ganó a todo el mundo, incluyendo a su propio partido. Significa que son respuestas a ese radicalismo del grupo de Trump y la derecha. No puedo concluir este conversatorio contigo, Julián, sin preguntarte cómo va Venezuela y sus negociaciones oposición-gobierno. Va bien. Chavistas oposición. Tienen una hoja de ruta ya trazada, hay que decirlo. La oposición tienen la señora Figuera, que fue presidenta de la Asamblea Nacional, tiene una gran exponente. Y por el chavismo está Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea en estos momentos. Pero con cierta tutela de los Estados Unidos. O sea, la ruta que al final quien la está trazando es Washington. Yo lo que la veo es como muy lenta. No, va a tomar tiempo. Sí, yo lo veo como muy a jugar al tiempo. Estados Unidos necesita armar a su forma la oposición venezolana. Quien va a armar la oposición y le va a decir dónde va cada opositor van a ser los Estados Unidos. Uno lo combinará a quedarse en el exterior y a otro lo incentivará para... No, ella terminará bajando a Venezuela. Sí, pero lo que no sé ya sin el poder de ser un ente de la negociación. De hecho, si se conforma la oposición, ella no va a ser la líder de la oposición. No, definitivamente. No, ella está fuera de ese esquema. Entonces, esa hoja de ruta coge más de un año. Mucho más. Ahora hay que conformar el Consejo Superior Electoral y hay que conformar el Tribunal Electoral, que toma tiempo. Y hay que buscarlo fundamentalmente de gente que no se vea lo más alejado posible del chavismo, pero que no se vea tan parcial a la oposición. Es un tema de tiempo. Ellos necesitan una persona, además de Delcy Rodríguez, que vaya a hacer esa transición. Delcy Rodríguez va a hacer esa transición hasta cierto límite. De ahí en adelante se necesita otra persona. Pero yo me pregunto, en el interregno de las negociaciones políticas,
¿Cómo está la transición en Venezuela de por sí? Porque Va tenía bien. problemas económicos, tenía problemas sí, sociales, sí. bueno, liberaron unos presos Claro, políticos más, así pero es. ¿cómo va? Porque la dinámica, pues hay dos dinámicas, una Claro. política de la retórica, de los acuerdos, y otra de la realidad, de cómo vive el pueblo. Le doy la respuesta. Eso va como lo entiende el Departamento de Estado. De en los este Estados caso, Unidos. De los Estados Unidos. Ellos deciden cómo se va a hacer esa hoja de ruta. Marcos Rubio. Yo, más que Marco Rubio, dentro de ese Departamento de Estado hay expertos en el tema latinoamericano. Claro. Que no es Marco Rubio. Claro, no, claro. Él es el secretario de Estado. No, pero que son tiene años, que gente tienen años en eso. en el DES de Venezuela, Sí. tiene gente en el DES de Cuba, De República de Dominicana, República Dominicana, de todo, que han todo. hecho toda una carrera. Claro. Él al final podrá tomar la decisión, pero tiene un buen O anuncia la decisión. O anuncia la decisión que al final la toma el presidente. Sí. Hay que decirlo. Pero eso va como quiere el Departamento de Estado, innegablemente. Iba bien. Bueno, como ellos No, entienden. bien, como digo, bien en Como en el ellos ideario de lo entienden. que ellos quieren. Claro. Hay un personaje que no lo han mencionado, que es Diosdado Cabello, No, yo quiero que ver. es un preso de confianza Sí. de ese... Diosdado y de ese algunos otros departamento. más, Bueno, pero otros él más. es la figura. El propio Rodrigo Padrino, que ha salido prácticamente del escenario, pero es una persona que tiene que estar tranquilo. No, pues Está también. dentro del indictment a Nicolás Maduro. No, los pues dos. el mismo Diosdado Cabello ha salido del aire, por así decirlo. Sí, totalmente. Apareció Bueno, cuando sigue el siendo- terremoto. No, claro. Pues apareció con el terremoto y desapareció. Recuerde que él es el secretario, el secretario del SEBIN, Sí. que es el Servicio de Inteligencia Venezolano, que es el MININ cubano. Sí. De Pero- hecho, la estructura la hace el mismo Armador. Guay. Don Julián, gracias. Gracias a usted. La semana próxima vamos a ver si las cosas en el mundo exterior continúan o qué otras cosas Bueno, tenemos. ya Que no veremos. sean terremotos, por favor. Bueno, Que no sean que terremotos. no se vaya para la playa. Como se fue el ministro de la Oye, Vivienda colombiano. Impresionante. Con esa Yo me tragedia supongo que tan cuan- terrible. Yo me supongo que cuando él regrese es a recoger sus pertenencias e irse del ministerio. Y el propio presidente. Bien. Le dicen The Handsome Man. Sí. No sé por qué. O Pero como que- en plena de una tragedia. Claro. Vive vestido impecablemente. Sí. Bueno, así es. Ni modo. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa y una panorámica de los hechos noticiosos del país. Será hasta mañana nueva vez aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. A usted también, don Julián. Usted, don Rubén.